Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este concepto de sexo biológico? Seguramente en nuestro tránsito educativo por la escuela primaria y la escuela secundaria aprendimos que el sexo biológico tenía que ver con el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Siempre en binario, ¿no? Masculino y femenino. Avanzada la perspectiva de género, desde la perspectiva de género justamente y desde la sexología crítica, empezamos a hablar no solo del sexo biológico como ligado a lo meramente reproductivo, porque existe en la sexualidad humana un montón de órganos sexuales que no necesariamente tienen que ver con un rol reproductivo. Pero para no adelantarnos a eso, vamos a hablar desde la perspectiva de género, desde la sexología crítica, desde las teorías del género, que también es una perspectiva científica y son teorías científicas. Vamos a hablar del sexo biológico como un conjunto de caracteres tanto primarios como secundarios que tenemos todas las personas, todas las corporalidades. Siempre que hablemos de estos conceptos, vamos a pensar, para incorporarlos más fácil, que cada uno de estos conceptos viene a responder a una pregunta. Sexo biológico viene a responder a la pregunta, ¿qué cuerpo tengo? ¿Con qué cuerpo nací? Entonces ahí es donde hablamos de estos caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, con los que nacemos todas las personas. ¿Cuáles son esos caracteres sexuales primarios? Ya no hablamos de órganos genitales, sino que hablamos de sistemas genitales, justamente porque los órganos genitales antes se consideraban meramente como relacionados con la reproducción humana. Hablamos de sistemas genitales y hablamos de órganos sexuales tanto internos como externos. No solo de los genitales, como les dije recién, sino que también hablamos de las gónadas, testículos, ovarios. Y acá, presentando el concepto de los caracteres sexuales, ¿qué son esos caracteres sexuales secundarios? Hablamos de todos aquellos caracteres que van desde los cromosomas, desde la cantidad de hormonas que producen los diferentes cuerpos, desde dónde se aloja el vello en los cuerpos, si se aloja en la cara, si se aloja en otras partes del cuerpo, una vez que se desarrolla la sexualidad humana, de dónde se aloja, dónde se distribuye la grasa morfológicamente en los distintos cuerpos, qué cuerpos desarrollan más musculatura en determinadas partes y qué cuerpos en otras. Todo eso, cromosomas, hormonas, vello, musculatura, forman parte de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, de nuevo, ¿qué es el sexo biológico? Los caracteres sexuales tanto primarios como secundarios. A nosotros se nos enseñó que hablábamos de sistema reproductor femenino, aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino. Existen órganos sexuales, incluso órganos genitales, que están más vinculados al placer, al goce y no tienen ningún rol en lo que es la reproducción humana. Por eso, para distinguirnos del resto de las especies del reino animal, porque ¿qué somos los seres humanos dentro de los reinos de la naturaleza? Esto es biología, estamos hablando de esto, ¿no? ¿Cuáles son aquellos reinos? ¿Y qué somos los seres humanos? ¿Somos reino vegetal? ¿Somos reino mineral? No, somos parte del reino animal. Pero ¿qué distingue, qué diferencia la sexualidad humana del resto de las especies? Y esto es fundamental. No solo la mera reproducción de la especie, sino que hablamos de otras cuestiones que forman parte de los componentes de la humanidad y de la sexualidad humana. Hablamos del goce, hablamos del placer, hablamos del consentimiento. Todo esto forma parte de la sexualidad humana que, pensándolo solamente desde una perspectiva reproductiva, como el resto de las especies, no podemos hablar de estos componentes puramente y meramente humanos. Se nos enseñó esto, ¿no? Sexo biológico, aparato reproductor, femenino y masculino, y entendemos, o fuimos criados en un sistema binario donde solamente existían dos sexos biológicos, conocidos como macho y hembra. Y de ahí empezamos a construir nociones alrededor del macho y hembra como femenino, masculino, mujer, varón. Existen entre nosotros, existen seres humanos, personas, que nacen biológicamente con caracteres sexuales ambiguos. Existen, viven entre nosotros, tienen los mismos derechos que todas las personas que son denominadas como personas intersex o personas intersexuales.
Esto rompe con el binario macho-hembra en el que hemos sido educados, porque no es una cuestión de construcción ideológica o de construcción de una identidad. Las personas intersexuales nacen biológicamente con caracteres sexuales ambiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza humana, la naturaleza, casi hablamos de biología de naturaleza, que lo único natural con lo que venimos, lo único realmente ligado a la naturaleza es el cuerpo con el que nacemos. La naturaleza humana es mucho más diversa de lo que el binario macho y hembra, en el cual hemos sido criados, educados y hemos construido ese binario, es mucho más diversa de lo que ese binario nos ha hecho creer. Existen personas, una de cada 100 personas, chequeen el dato, una de cada 100 personas nace intersexual, que es lo que viene a romper biológicamente con el binario macho y hembra. Estas personas intersexuales son personas, como les decíamos, que tienen los caracteres sexuales ambiguos. Esto puede ser tanto los caracteres sexuales secundarios como los caracteres sexuales primarios. Siempre ponemos el ejemplo de los cromosomas. La mayoría de las personas no sabemos con qué cromosomas nacemos. Asumimos que si nacimos con determinada genitalidad, que si nacimos dentro de lo que se consideró históricamente como el sexo mujer, que ya vamos a ver que sexo y género no es lo mismo, supuestamente tenemos cromosomas XX y las personas masculinas, macho, desde ese lugar, ¿no? Hablando de la biología, no es lo mismo sexo que género, supuestamente tienen cromosoma XY. La realidad es que ninguna de las personas nos hacemos un estudio de cromosomas, salvo que tengamos una necesidad. Los cromosomas también pueden ser caracteres sexuales, son caracteres sexuales secundarios y también pueden ser ambiguos. La realidad es que muchos de nosotros podríamos ser personas intersex y no lo sabemos. ¿Por qué hablamos de esto y por qué este concepto es el más amplio, el más extenso de todos los conceptos que vamos a ver? Porque es la base sobre la cual hemos construido, no es algo que venga determinado por naturaleza, sino que como humanidad hemos construido formas de interpretar lo masculino, lo femenino, en torno a esta supuesta diferencia sexual. ¿Existe una diferencia sexual entre los cuerpos? Por supuesto. Ahora, esa diferencia sexual no puede seguir siendo la justificación para las desigualdades sociales. ¿Y por qué en una capacitación de Ley Micaela arrancamos hablando del sexo biológico y empezamos hablando de este colectivo de personas que son las personas intersex? Porque es uno de los motivos de la violencia de género, el sexo biológico. Todas las personas que no somos intersexuales, solo por el hecho de no ser intersexuales, no sufrimos violencias, vejaciones, torturas, mutilaciones, discriminaciones que sí sufren las personas intersexuales. Las personas intersexuales, el colectivo intersex en su lucha a nivel internacional plantea que se dejen de mutilar a las corporalidades intersex. Una persona intersexual que tiene caracteres sexuales primarios ambiguos, un cuerpo de un bebé que cuando nace, la ciencia, la medicina, la sociedad no puede rápidamente identificarlo como varón o como mujer, como macho, como hembra, y no puede encajarlo en determinados roles y estereotipos que esperamos en torno a lo que construimos al lado del binario, macho y hembra, varón, mujer, femenino y masculino. ¿Qué hacemos con esas corporalidades de bebés intersex? Las mutilamos, las operamos para encajarlas en un binario, macho y hembra, y esas operaciones, esas mutilaciones, esas vulneraciones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sobre todo al derecho humano básico y fundamental de la salud, que sufren las personas intersexuales, esas operaciones no tienen ningún criterio de salud, solo tienen un criterio estético, un criterio de binario y un criterio de una construcción de un sistema binario. Entonces, para resumir y para cerrar con el concepto de sexo biológico, caracteres sexuales tanto primarios como secundarios con los cuales nacemos todas las personas. Existen personas que nacen con caracteres sexuales por fuera del binario macho y hembra y no es una enfermedad, sino que es parte de la diversidad humana. Ese nacer por fuera del binario
ser una persona intersexual puede ser uno de los motivos o de las razones de la violencia basada en el género, por todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y esta violencia que ejercemos sobre las corporalidades intersex.